Dios les bendiga en abundancia y continuamente a todos nuestros hermanos y amigos. Quien te habla el pastor Julio César Camacho de la Iglesia de Cristo Los del Camino, ubicada en la urbanización San Jacinto, aquí en Maracay. Y queremos saludar a todos los pastores que hacen vida aquí en Aragua, y queremos saludar especialmente a todos los pastores cefopalistas, quienes ayer se reunieron en nuestra congregación y donde estuvimos compartiendo un desayuno pastoral. Bueno, mis saludos para todos ellos. Y vamos a entrar en tema en esta mañana y vamos a ubicarnos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del verso 1 al 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de ti tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Palabra que nos edifica, nos corrige, nos prepara, nos aumenta la fe, nos ayuda, oh Dios, a comprender tu voluntad. Por eso, oh Dios, pedimos que abras nuestro entendimiento para poder atesorar tu palabra, guardarla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, y hoy estaremos disertando, basándonos en esta lectura bíblica, acerca de 4 preguntas de Dios a la iglesia. 4 preguntas de Dios a la iglesia. El libro de Apocalipsis contiene muchos elementos simbólicos y que están sujetos a diferentes interpretaciones, pero también contiene un material que es claramente inspirador. Un ejemplo de ello son las 7 cartas a las 7 iglesias que Dios transmitió su mensaje a través del apóstol Juan a estas iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor. Hoy vamos a hablar de la carta enviada a la iglesia de Éfeso y nos vamos a basar precisamente en eso, en 4 grandes preguntas que Dios le hace a la iglesia. La primera pregunta es: ¿quién es Jesús?
La primera pregunta que podemos hacer a la iglesia, la primera pregunta de Dios a la iglesia es: ¿quién es Jesús? De los versos que leímos, nos dice que Jesús es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Las 7 estrellas y los 7 candelabros representan precisamente a las 7 iglesias. Representan también a la Iglesia Universal. Jesús se presenta como el Señor y el Rey de la Iglesia. Ahora bien, Jesús no solo es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, sino que también es el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Es decir, Jesús se presenta afirmándose que Él vive, anda y actúa en medio de su iglesia. Tenemos pastores, líderes, maestros, evangelistas, profetas, pero el señorío de la iglesia únicamente pertenece a Jesucristo. Él es el Señor y Él es el buen pastor. Él es el dueño de la iglesia. Cuando hablamos de la presencia de Cristo en la iglesia, debemos reconocer que la misma no es tema del pasado. Jesús también hoy en la iglesia tiene el control y su presencia en la misma es verdadera y es protectora. Comprender, saber y entender que Cristo vive en medio de la iglesia nos anima para seguir adelante y vivir esta experiencia con entusiasmo. La experiencia de que Jesús es el Señor de la iglesia, el que guía, el que dirige a través del Espíritu Santo. Ahora bien, la segunda pregunta que Dios hace a la iglesia es: ¿qué sabe Jesús de la iglesia? ¿Qué es lo que Jesús sabe de la iglesia? Dice la palabra en Apocalipsis 2:2, la cual leímos: yo sé todo lo que haces. Dice: yo conozco tus obras. Es decir, Jesús lo que sabe de la iglesia es todo lo que hace. Nada hay oculto que Él no sepa. Él dice a la iglesia: yo conozco tu duro trabajo. Le dice: yo conozco tu paciencia. Le dice: sé que no puedes soportar a los malos. Le dice: sé que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Sé que has sufrido por mi causa. Sé lo que has hecho sin cansarte. Es decir, Jesús conoce todo lo que hace y todo lo que ocurre en la iglesia. Jesús ha responsabilizado a la iglesia para que proteja la verdad y no admita enseñanzas proclamadas por falsos apóstoles. Ahí en la lectura del Apocalipsis
dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Jesús conoce cómo trabaja la iglesia, su arduo trabajo, el trabajo en los hospitales, el trabajo en las cárceles, el trabajo en las calles, el trabajo en los autobuses, el trabajo en las plazas, el trabajo en todo lugar. ¿Y cuál trabajo? El trabajo evangelístico, el trabajo de predicar y anunciar la palabra de Dios, que Jesucristo vive, que Jesucristo es real y que Jesucristo vuelve pronto para buscar a su iglesia. Eso es lo que predicamos. La palabra de fe que predicamos es que Jesucristo murió y resucitó, que es el Hijo de Dios y que ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra de Dios, pero que Él ha de volver para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la palabra de fe que predicamos, y predicamos el Evangelio del Señor, que anunciamos el perdón de pecados en Cristo Jesús. Ahora bien, esta porción bíblica del Apocalipsis, este mensaje a la iglesia de Éfeso, no solamente encontramos que Dios hace la pregunta de quién es Jesús, y no solamente qué sabe Jesús de la iglesia, sino también nos pregunta qué le disgusta a Jesús de la iglesia. Porque ahí encontramos en el verso 4 que dice: pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, Jesús también encuentra cosas en la iglesia que le desagradan. Y tenemos que preguntarnos, ¿habrá cosas en nuestras congregaciones que a Jesús le desagrada? Encontramos que en la iglesia de Éfeso a Jesús le desagradaba que había dejado su primer amor. Él dice: pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Dios está atento al amor de la iglesia por Él. Dice que el primer mandamiento, dice la palabra, es amar a Dios sobre todas las cosas. Dios quiere que conservemos el amor y el fervor por Él. Cuando falla nuestro amor, la iglesia deja también de amarle. Ahora, ¿cómo se deja el primer amor? Es sencillo, sustituyendo el amor verdadero a Dios por el amor a otras cosas. Puede ser a las cosas del mundo y a las conveniencias personales. Sustituimos el amor hacia Dios por otros amores, por otras cosas. Sustituimos ese amor por otro amor. El amor verdadero por otro amor que no es verdadero. Y el amor verdadero, el amor a Dios, también se expresa en amar al prójimo y amar a nuestros hermanos. Entonces, hay cosas que hay en la iglesia que a Jesús le desagrada. Y una de las cosas que a Jesús más le desagrada de la iglesia es que haya perdido el primer amor. Que haya en la iglesia una frialdad, una apatía, una tibieza, una conformidad a las situaciones. No, Jesús quiere que nuestro amor esté manifiesto,
¿Y cómo manifestamos el amor a Jesús? También amando a nuestros hermanos. ¿Cuántos no han sido golpeados con palabras, con acciones, y se han ido de una iglesia y andan de iglesia en iglesia? Y es por la falta de amor. Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, a Dios le disgusta de la iglesia que haya perdido su amor, el primer amor, el amor hacia Dios. Pero podemos también encontrar en este pasaje lo que Dios le ofrece a la iglesia. Hemos visto que una de las preguntas que Dios hace a la iglesia es ¿quién es Jesús? También, ¿qué sabe Jesús de la iglesia? ¿Qué es lo que le disgusta a Jesús de la iglesia? Pero también encontramos en estos pasajes lo que le ofrece Dios a la iglesia. Dios le ofrece su presencia y su dirección. El Señor Jesús le ofrece a la iglesia su dirección a través de la guía del Espíritu Santo. Y podemos encontrar cómo Dios dirige a la iglesia de Éfeso para que reflexione. Pero también es un ejemplo para nosotros hoy a que Dios dirige también a su iglesia a esa misma reflexión. A la iglesia de Éfeso le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, le dice, recuerda. Él hoy, a la iglesia de hoy, también le dice, recuerda. Recuerda cómo yo he estado contigo. Recuerda tus inicios, recuerda cómo yo te he acompañado, recuerda cómo te he dirigido, recuerda cómo te he guardado, recuerda cómo te he sostenido, recuerda. Pero también el Señor le dijo a la iglesia, arrepiéntete. El arrepentimiento es un cambio. Es un cambio que va acompañado de un pesar y de una tristeza por algo que se ha hecho o que se ha dejado de hacer. Y es una sincera determinación de cambiar. Entonces Dios llama a la iglesia de hoy a cambiar, a buscar la dirección de hoy, a recordar y a arrepentirse. Dios le ofrece a la iglesia también un reconocimiento. A la iglesia de Éfeso le dice que reconoce su amor por la verdad. Y este amor por la verdad lo había llevado a la iglesia de Éfeso a aborrecer a un grupo llamado los Nicolaitas. Este grupo confundían con falsas promesas a los creyentes de su tiempo. Igualmente hoy se levantan muchas falsas doctrinas. Jesús lo dijo, que antes de su venida, antes de su regreso, se levantarían muchos falsos profetas y falsos maestros que buscarían engañar a los escogidos. Entonces, Dios le reconoció a la iglesia de Éfeso su amor por la verdad, y ese amor por la verdad les hacía aborrecer lo que predicaban y lo que vivían ese grupo llamado los Nicolaitas. Bueno, hoy día la iglesia tiene que combatir las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, a los falsos maestros que predican un evangelio sensacional, un evangelio de emociones, un evangelio de una falsa prosperidad, un evangelio
con unas promesas mentirosas materiales, la iglesia tiene que luchar contra ello. Ahora, ¿qué también le ofrece Dios a la iglesia? Una justa recompensa. Él dijo, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Dios promete recompensar a los suyos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué nos diría hoy Dios en una carta que Él dirija a nuestra iglesia? Hemos visto lo que Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, pero ¿qué diría Dios en una carta que dirige o que dirija a nuestra congregación? De seguro que habría algunas críticas, pero también reconocimientos y sobre todo un claro llamado a que nos superemos en nuestras vidas cristianas. Así como hizo esto para Éfeso, hoy lo hace para nosotros. Las puertas del arrepentimiento y de la rectificación están delante de la iglesia. Si nosotros entramos por esas puertas de arrepentimiento y rectificación, gozaremos de las más grandes bendiciones espirituales. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Señor, queremos experimentar y gozar de tu presencia, mantenerla viva. Por eso, oh Dios, pedimos que tú nos ayudes, que el fuego de tu Espíritu Santo sea una vez más encendido en tu iglesia. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.